Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos están contentos de estar acá? ¿Bien? ¿Hay alguien que haya venido obligado, que lo trajeron medio de la oreja? No, ¿verdad? Lo trajeron obligado, ¿no? Mi niña vino dormida, se enteró acá que estaba en la iglesia. Bien, les voy a contar una pequeña historia que sucedió hace un tiempo, quizás algunos la conozcan. En un grupo de WhatsApp en el que formo parte, había una persona que tenía su celular que no funcionaba bien. Quería abrir una cosa y se abría la otra y no sabían qué pasaba. Hasta que una de las personas de ese grupo, que la tiene re clara con la tecnología, agarró el celular, lo revisó y dice, encontramos la falla. Había una aplicación equivocada. Ah, mira, y me quedó resonando esa, una aplicación equivocada. ¿Y qué es lo que se hace siempre? Muchas veces se trata de poder solucionar eso sin borrar nada, pero todos los que tenemos celulares sabemos que hay algo que no falla, que es reiniciar, ¿verdad? De repente hay una función en el celular, en los ajustes, que dice resetear o reiniciar a valores de fábrica, ¿verdad? Que te dicen, bueno, si haces eso, el celular queda como nuevo, pero perdés todo lo que había. El tema es que en eso que había pueden haber cosas que hagan que el celular funcione mal. Bien, ¿qué tiene que ver esto con lo que les voy a comentar? ¿Cuántos a veces en nuestra vida de repente encontramos que las cosas no funcionan? Uno dice, no entiendo. Estoy siguiendo todo lo que dice el manual de la vida. Y hay algo que no funciona. Como el cangrejo, parece que voy para el costado. No sé, no encuentro la falla. ¿Y saben qué? Hoy te invito a que puedas aplicar esto en tu vida. A que de repente empecemos a pensar si Dios nos está promoviendo de que reseteemos nuestra vida, nuestra mente, a los valores de fábrica. ¿Qué quiere decir? Vieron que hay un pasaje en la Biblia, en Mateo 18, hay una historia muy conocida, dice, ¿quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en los cielos. Vieron, conocemos, es una historia bastante conocida. Y siempre decimos, no, porque los niños no tienen maldad, porque los niños son inocentes, no tienen rencor. Pero estuve leyendo un poquito y dice que los niños, los bebés cuando están en el vientre de la madre, uno de los primeros, si no es el primer sonido que escuchan, que reconocen, es la voz de la madre. Y cuando nacen, dice que hay casos que llevan incluso hasta varias semanas que el bebé no abre los ojos, pero sí reconoce la voz de la madre. ¿Sí? Sí hay una voz que el bebé reconoce siempre. Le puede hablar todo el mundo, pero el bebé reconoce la voz de la madre. Ahora tenemos el celular que cuando alguien nos llama nos sale hasta qué música escucha, ¿verdad? Lo anotamos con nombre y todo. Pero antes, en los teléfonos de antes, vos sabías quién te hablaba porque reconocías el tono de voz, ¿verdad? Ah, me está llamando mi suegra, qué lindo. Reconocíamos ese tono. Pero un bebé, acá cuando dice, si uno no es como un niño, ¿qué quiere decir? ¿No será que Dios nos está llamando a que vayamos a ese punto primigenio en donde no reconocemos absolutamente nada excepto la voz de la madre? Cuando él le dice, si no se vuelven como niños y no son como ellos, no van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Vieron que siempre estamos escuchando cosas, ¿verdad? ¿Cuántos les gusta escuchar música o predicaciones por todos lados, verdad? Todos escuchamos cosas. Pero muchas veces no nos damos cuenta, y lo que estamos escuchando a veces son líneas de pensamiento, ¿verdad? De repente aparece un predicador que dice, no hay que cantar de traje, hay que cantar así de musculosa.
Y viene otro pastor y dice, no, pero no hay que cantar parado, te podés sentar. Y viene otro y dice una cosa y dice otra cosa y dice otra cosa. Y de repente nos empezamos a llenar de voces y llega un punto en que no sabemos para dónde vamos, ¿verdad? ¿No les ha pasado que de repente nuestra vida es un completo desorden de voces y no sabemos qué hacer? No sabemos para dónde ir. Y todo lo que escuchamos son cosas buenas. Pero hay algo en nuestra vida que no sabemos qué es lo que está pasando, pero se llenó de un vocerío. ¿Vieron cuando uno va a un lugar que hay mucha gente en un cumpleaños y hay un montón de voces y no podés reconocer ninguna? ¿Sí? Nosotros hicimos un ejercicio una vez con los adolescentes donde hacíamos la típica carrera de obstáculos con los ojos vendados. Entonces le decíamos, supongamos, a Agustín, mira, la voz tuya va a ser Santi, tenés que escucharlo solamente a él. ¿Sí? Pero a la vez íbamos y le decíamos a los demás chicos, ustedes también guíenlo, díganle un montón de cosas. Entonces Agustín tenía que ser pillo y reconocer cuál era la voz que lo guiaba de verdad. Porque el resto lo iba a querer confundir. El resto iba a querer que vaya a cualquier otro lado. Entonces, hola, ahí está. ¿Qué pasa? Tenemos que prestar atención. ¿Cuál es la voz que está reinando en nuestra cabeza? ¿Qué es lo que se alojó en nuestra mente? Y que de repente, como ese celular, que les cuento, que es alguien de acá de la iglesia, ese celular andaba loco. Y a mí me quedó resonando esa palabra, que dijo, tenía una aplicación equivocada. O sea, era una aplicación muy similar a la original del celular, era todo parecido, pero lo que hacía era que haga funcionar mal todo el resto. Entonces, Dios me llevaba a pensar en esto. ¿Cuántas veces nos metemos, nos sumergimos en un desorden producto de todo lo que estamos escuchando, de todo lo que dejamos que se aloje en nuestra mente y de repente se llenó de tantas cosas que a veces no es que sean malas, pero se llenó de tantas cosas y Dios dice, necesito que reconozcas mi voz. Necesito que me reconozcas, pero te escucho, estás escuchando 10.000 voces, yo necesito que reconozcas la mía. Y fíjense lo que dice Hechos, capítulo 9. Versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Fíjense, hay algo que pasa cuando uno reconoce la voz de Jesús. Uno obedece instantáneamente. Saulo, una persona ultra religiosa, dice que lo primero que hizo cuando escuchó la voz de Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Lo primero, hubo una rendición total. Pero hay algo que nos muestra acá. Dice que Dios lo dejó ciego 3 días. En esos 3 días no pudo ver, ni siquiera pudo comer, ni pudo tomar nada. Ahora vayamos un poquito a lo que les comentaba recién de los bebés. Cuando un bebé nace, dice que a veces pasan hasta 2 semanas sin poder abrir los ojos, sin poder ver el ambiente. Y la visión gradualmente va creciendo, va detectando cosas, la forma de los objetos. ¿Sí? Pero hay un tiempo en que el bebé no ve absolutamente nada, pero sí reconoce la voz de su madre.
¿Sí? ¿No será que Dios quiere muchas veces que cuando no vemos nada, ¿a alguien le ha pasado acá que de repente estamos en un barullo de cosas y no vemos nada? Y hacemos y no vemos la salida, y caminamos y no podemos ver el camino, y hacemos un montón de cosas y no vemos la solución. Como quien dice, no veo la luz al final del túnel, de repente veo todo negro, no hay forma de que pueda ver. Y por ahí los que tienen un poco más de conocimiento dicen, mirá que estoy orando, estoy ayunando, no falto a la iglesia, hago todo lo que dice el manual, y aún así no veo la salida. Mirá que me esfuerzo, mirá que transpiro la camiseta, mirá que hago todo lo que se tiene que hacer y aún así no veo la salida. Y yo pensaba, ¿no será que Dios de repente nos lleva a ese estado primigenio donde Él quiere que reconozca su voz? Donde Él quiere que nuestro espíritu se aquiete un poco, que nos sentemos y que de repente diga, ¿quién eres, Señor? Saulo, el tipo que era maestro de la palabra. Se sabía todas las leyes que habían y aún así no pudo reconocer la voz de Dios. Y dice, ¿quién eres, Señor? Soy yo, Jesús. Fíjense, estaba tan metido en cosas, se había llenado tanto de religión que no conocía la voz de aquel de quien él hablaba o creía saber. Entonces yo pensaba en esto, ¿no? ¿No será que a veces Dios permite esa ceguera, ese estado de no ver la salida? Que uno dice, che, parece que estuviera ciego porque no veo para dónde voy. Mi vida está perdida. No importa lo que haga, siento que no tengo rumbo. Siento que no sé para dónde voy. Dice que Saulo lo tuvieron que llevar de la mano hasta una ciudad. Ni siquiera pudo hacer lo que hace todo el mundo, que era lo simple, comer y beber. No lo podía hacer. ¿No nos ha pasado que a veces lo más mínimo no lo podemos hacer? No podemos, como dicen en el fútbol, no podemos dar 2 pases seguidos. Hay algo, nos perdimos. Estamos tan metidos en el problema que no vemos ningún tipo de salida. Y hay una palabra muy cierta que dice, te llevaré al desierto para volverte a enamorar. ¿Sí? Y podía entender esta parte, ¿no? ¿No será que Dios quiere ese reinicio en nuestra vida? En llevarnos a ese estado original de la creación, cuando Él nos creó, a ese momento íntimo donde lo conociste, donde aún te conmovía con la canción más simple que podía haber. ¿No será que de repente nuestra mente se llenó de un montón de cosas que perdimos la capacidad de asombro ante la voz de Dios? Y muchas veces uno dice, bueno, ¿cómo será la voz de Dios? ¿Será audible? ¿Será una voz de trueno? ¿Se aparecerá en una bola de fuego ahí cuando vaya caminando? ¿O podemos ver la voz de Jesús en las mínimas cosas? En aquella persona que necesita de nuestra ayuda, que necesita que le levantemos los brazos. ¿No será que también ahí está la voz de Jesús? Y nos metemos y miramos tanto, como dice nuestro metro cuadrado, que no nos damos cuenta de que la voz de Jesús está clamando, está gritando alrededor nuestro. Entonces podía entender de que Dios muchas veces va a permitir esos 3 días de ceguera en las que nos vamos a convertir como en niños recién nacidos que solamente reconocemos la voz de nuestro Padre. ¿Sí? Dios nos va a llevar a ese estado donde no importa en qué momento estés, vas a reconocer su voz. Pero Dios necesita apagar todos los ruidos de nuestra vida. ¿Sí? El equilibrio del ser humano, del cuerpo del ser humano, está guiado por la vista y por el oído. ¿Sí? Adentro de nuestro cerebro hay un líquido que está como el nivel de los constructores, que tiene que estar, obviamente, valga la redundancia, tiene que estar nivelado. Cuando algo entra por nuestra vista, una luz parpadeante fuerte o un sonido fuerte, nuestro equilibrio se altera. ¿No será que también en nuestra mente, cuando dejamos entrar un montón de cosas, también nuestro equilibrio espiritual se va a alterar? Que de repente vamos tambaleante por la vida y no sabemos si vamos a llegar a... Uno dice, no sé si voy a llegar a fin de año. En casos extremos, ¿no? Donde no sabemos cómo podemos caminar, donde no entendemos cómo puedo salir de esto.
¿sí? Donde no vemos una salida, donde no vemos que algo, las cosas mejoren, ¿verdad? Es muy parecido, muchas veces dice, che, Argentina parece que no encuentra la salida, ¿no? Parece sale de una, se mete en tres y a veces no es típico de Argentina, ¿eh? Cuando reconocemos la voz de Jesús, nos rendimos totalmente, ¿sí? No cuestionamos, de repente algo va a sonar en tu interior y tu espíritu va a reconocer de que es la voz de Dios, ¿sí? Porque el espíritu está latente. Saben que Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, y cuando Dios crea al ser humano, dice, y fue el hombre un ser viviente y sopló Dios aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El aliento de Dios, su espíritu está en nosotros. Por eso que el espíritu está latente. El espíritu necesita esa conexión. De repente nuestra parte humana se empezó a llenar de capas y capas y capas que no terminamos escuchando nunca. Se pierde la audición de nuestro espíritu. Y llegamos a un punto como ese celular que dice, ¿sabes qué? No te puedo arreglar ahora sobre la marcha, te voy a tener que reiniciar. Pero reiniciar a valores de fábrica. Y cuando uno reinicia un celular a valores de fábrica, no hay fotos, no hay aplicaciones, no hay absolutamente nada. Queda el celular tal cual como se fabricó, ¿sí? Y Dios necesita muchas veces llevarnos a ese estado. Dios necesita llevar a Juan José Díaz al estado que Él tal cual lo creó, donde no se llenó de cosas. Dios necesita llevarme a ese estado donde mi mente esté libre, donde mis oídos estén limpios y donde pueda escuchar y reconocer que el que me está hablando es Dios. Que Él necesita, mira, si es necesario que te deje ciego, te voy a dejar ciego, pero yo necesito que me vuelvas a escuchar, dice Dios. Si te tengo que dejar ciego 3 días, 4 días, el tiempo que sea necesario, va a ser, pero necesito que reconozcas mi voz, dice Jesús. Quizás nuestra vida va sin rumbo y Dios dice, este es el tiempo en que te pares y Dios empieza a ver, vamos a reiniciar. Mira, esta persona se llenó de tantas cosas en su cabeza que necesito borrarlas todas, ¿sí? Necesito que solamente, ¿saben lo que pasa cuando uno... Hay personas, yo tuve una compañera que es ciega en el colegio y algo característico, más allá de que desarrollan otros sentidos, ¿sí? Como la audición y demás, hay personas que dependen muchísimo, ¿sí? Cuando uno dice que Saulo, una persona que repentinamente quedó ciego, lo tuvieron que llevar de la mano. El hombre que perseguía, el hombre que vociferaba amenazas contra los hijos de Dios, de repente lo tuvieron que llevar de la mano porque no podía dar 2 pasos. Había quedado completamente ciego. Pero en esa ceguera se destapó su oído. Y empezó a escuchar, dijo, ¿quién eres, Señor? Soy yo, le dice Jesús, soy yo. Y muchas veces se nos perdió o dejamos de reconocer la voz de Jesús, aún en las mínimas cosas. Fuimos perdiendo esa capacidad de asombro que teníamos y el Padre dice, ¿sabes qué? Me parece que voy a tener que reiniciarte, che. Y a valores de fábrica, necesito como yo te creé. Necesito tener de vuelta a quien yo creé. Necesito tenerlo de vuelta. Necesito despojarte de todas las cosas que te cargaste encima. ¿Cuántos han ido a la despensa o al supermercado, fueron a comprar una gaseosa y volvieron con un montón de otras cosas que no necesitamos? ¿Verdad? O los que viajan, y nos pasa cuando hemos viajado, que tenemos que estar con una balanza ahí porque, a ver, voy a llevar esta ropa, capaz que la use. Nos pasa cuando hemos viajado con Francesca, decimos, no, esto seguramente lo va a usar. Y usó el 10% de todo lo que llevamos, porque el resto ni lo usó. Y en nuestra vida nos pasa eso muchas veces, ¿verdad? Vamos cargándonos de cosas, creyendo que está bueno, y de repente lo esencial lo perdemos de vista. La voz más maravillosa que puede nuestro espíritu escuchar se pierde. Entre medio de un montón de barullos se pierde. Ya no reconocemos esa voz que nos estremecía.
Ya no reconocemos ese momento tan lindo cuando entendiste de que no necesitas nada más. Cuando entendemos, cuando conocemos su voz, entendemos que no necesitamos nada más. Que si Dios quiere darme algo extra, está en su poder. Con su voz es suficiente. Su voz trae orden. ¿Cuántos lo creen? Su voz es guía. La voz de Jesús es tan poderosa que me lleva a una dependencia absoluta de Él. Tiene tanto poder su voz que de repente, como dijo Saulo, ¿qué quieres que haga? No cuestionó nada más. Cuando supo que era Jesús el que le estaba hablando, cuando le dijo, soy yo Jesús, él le dijo, ¿qué quieres que haga? Ya. No cuestionó nada. Algo muy lindo, la voz de Jesús es tan sutil que va a salir a nuestro encuentro cuando menos lo esperemos. ¿Sí? La voz de Dios va a salir a tu encuentro, quizás no acá, quizás cuando estés saliendo, cuando ahora vuelvas a tu casa. Cuando te levantes en la madrugada o en la mínima acción que hagas, de repente tu espíritu va a reconocer la voz de Dios. ¿Sí? Pero Dios necesita apagar todos esos ruidos que se han metido en nuestra cabeza. ¿Saben que una de las partes más importantes de la armadura cuando habla del yelmo de la salvación, ¿verdad? Nuestra mente, nuestra cabeza es lo primero que tiene que estar cubierto. Todo se aloja acá, a través de lo que entra por nuestros ojos y lo que entra por nuestros oídos. Se empieza a acumular y se empieza a acumular y se empieza a acumular. Y se empieza a acumular voces y pensamientos y filosofías de vida se empiezan a alojar en nuestra mente y de repente, ¿en qué crees? Creo en todo. De repente llegamos al punto en que, yo creo en el universo, creo que el universo me va a bendecir, creo que el universo va a traer respuesta. El universo, ni enterado está. Pero ¿qué pasa cuando no reconocemos, cuando perdemos esa capacidad de asombro? ¿Sí? Dejamos de reconocer la voz más maravillosa que pueda haber. ¿Sí? Fíjense, los recién nacidos no abren completamente los ojos durante las primeras 24 horas o hasta 2 semanas. Se orientan con la voz de la madre porque la han reconocido mientras aún estaban en el útero y continúan haciéndolo después del nacimiento para calmarse y desarrollar sus habilidades lingüísticas. O sea, ¿cuántos quieren hablar de Dios? ¿Cuántos quieren hablar de Él? Para desarrollar la capacidad del habla, necesitamos primero escuchar. Necesitamos primero escucharlo. Yo tengo un amigo que no habla, que viene un día a predicar acá a la iglesia, a la reunión de adolescentes. Él no habla, pero no habla porque nunca pudo escuchar. Tuvo un accidente cuando tenía 3 años y perdió la capacidad de la audición. Entonces nunca aprendió a hablar. Y la esposa dice, él no es mudo. Lo que pasa es que nunca escuchó. Y como nunca escuchó, su cuerpo no pudo desarrollar la capacidad de hablar. ¿Cómo voy a pretender hablar de Jesús si nunca estoy escuchando su voz? Voy a perder la capacidad de hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque pierdo la capacidad de escucharlo. De repente escucho más a un predicador que escuchar a Jesús. Escucho más una línea filosófica que su voz. ¿Quién tiene una Biblia de papel? Que la levante. 66 libros hay ahí. Un día nos enseñaron de que la Biblia es lo que nuestra mente humana puede comprender lo que es Dios. Dios es mucho más que lo que hay ahí en la Biblia, es muchísimo más. Todo lo que necesitemos entender está ahí en esos libros. Toda enseñanza, toda promesa está ahí en esos libros. Entonces necesitamos en un momento aquietarnos. ¿A cuánto les ha pasado que de repente nuestra cabeza está por explotar y alguien te va a hablar? Mira, cállate porque estoy que reviento. Necesito silencio, ya. ¿Sí? Cuando voló una mosca y querés sacar una escopeta porque ya, nuestra mente ya está al límite, ¿verdad? Como yo cargo a una amiga, le digo, está en modo docente, cuando ya no querés que vuele una mosca. ¿Sí? Y Dios dice, muchas veces no reconocemos esa parte, y Dios dice, lo voy a hacer por vos. ¿Sabes qué? Voy a apagar todos los ruidos a tu alrededor. Te voy a dejar ciego por un tiempo. ¿Para qué? Para que vuelvas a reconocer mi voz.
Si ustedes vieron alguna vez la película de un músico estadounidense, de Ray Charles, el pianista, uno negro, él quedó ciego cuando tenía 6 años, pero desarrolló una audición tremenda, podía escuchar hasta el zumbido de una mosca, ¿sí? Desarrolló todos los otros sentidos. Cuando uno no sabe para dónde va y de repente se para, empieza a escuchar. Y empezamos a escuchar. Y el Padre va a apagar todos los ruidos para que lo escuche solamente a Él. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso a Él. Necesitamos reconocer, volver a ese estado. Quizás estuvimos escuchando la voz de la religión, de la autosuficiencia. Quizás alguien me dijo, che, qué bien que lo haces, y de repente ya me la empiezo a creer un poquito, y ya voy escuchando esas voces antes que lo que Dios me quiere decir. Quizás fui durante mucho tiempo invisible para la gente, y de repente la soberbia se apodera de mí, y se transforma en mi escudo. Quizás nacimos y crecimos con una estima baja, donde el entorno nos hizo creer que no valíamos y crecimos con eso. Como en una historia dice que había un hombre que cuando el rey se presentó delante de él dijo, él creía que era un perro muerto porque era un hombre que había pasado 30 años paralítico. Entonces creía que era un perro muerto y muchas veces crecimos con eso. Cuando el Padre dice, necesito que me escuches. Jeremías, fíjense, vamos a leerlo acá, no estaba ahí anotado. Jeremías capítulo 1, versículo 4. En versión 1960. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y fíjense nuestra respuesta de siempre. Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano a Jehová, y dice, y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras. Nuestra primera reacción como seres humanos, no, eso no puedo hacerlo. Quizás muchas veces decimos, eso no lo puedo hacer. Y Dios dice, pero yo ya te formé, yo te creé para lo que estás. Hay algo, hay un destino para tu vida, hay un propósito para tu vida. Yo te creé para esto, te fui formando para esto. Sí, quizás durante toda nuestra vida crecimos con la idea de que no podíamos hacerlo. Y el Padre viene y nos recalca y te dice, sí que podés hacerlo. Es más, yo te creé para eso. Salmo 139 habla de los conocimientos que tiene Dios sobre nosotros. Es tremendo ese salmo porque dice, aún no están las palabras en mi boca cuando tú ya la conoces. Él conoce todo lo que somos. Por eso el Padre dice, necesito tenerte por un tiempito ciego para que vuelvas a reconocer mi voz. Necesito que vuelvas a reconocer la voz de Jesús. Quizás vas a necesitar ayuda, que alguien te lleve de la mano. Sí, va a ser necesario. Pero yo necesito llevarte a ese estado, como dice, el que no es como un niño no entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el niño antes de nacer y cuando nace depende absolutamente de la madre. La única voz que reconoce es la voz de la madre. Incluso lo habla el pastor, dice, las ovejas conocen mi voz y obedecen. Reconocen mi voz. Entonces el Padre necesita llevarnos a ese punto. Amén. Ponete de pie, por favor. Hay una pregunta y quiero terminar con eso.
¿Qué voz hemos estado escuchando? Parece muy simple, pero lo simple termina siendo muchas veces lo verdadero. No te quiero dar una súper explicación teológica ni nada. Simple, ¿qué voz hemos estado escuchando? ¿De quién? También durante 30 minutos ahora. ¿Qué hemos estado escuchando a lo largo de nuestra vida? Yo tengo 41 años, desde los 5 años que he estado en la iglesia, pero Dios va a decir, Juan, ¿qué vos estuviste escuchando todo este tiempo? ¿De qué se llenó tu mente, tu corazón? Ponete a pensar, de preguntarle al que está al lado, te molesto con esto, al que está al lado tuyo, decirle, ¿a quién estuviste escuchando? ¿No ha pasado que has visto a alguien con cara de limón? A la mañana así, ¿viste? ¿A quién escuchaste con esa cara? ¿Qué noticia escuchaste que te cambió el rostro? ¿Qué escuchaste? Dios le dijo a Saulo, le habló y él le dice, ¿quién eres, Señor? Sí, soy yo. Hablabas tanto de mí, pero no me conocías. Resulta que Job también, capítulo 42, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Escuché de él, pero ahora necesito verlo también. ¿Sí? De repente Dios quiere que reconozcamos su voz, la voz de Jesús. Lo simple, una voz que es amor en estado puro. Es una voz que no te pide antecedentes. Es una voz que te dice, te amo en la manera más pura que puede existir. Es alguien que va, cuando vos pensás que venís a Dios, Él había salido a tu encuentro. Él ya había preparado el día y la hora para encontrarse con vos. Y Él necesitaba encontrarse con vos. Y Él de repente dice, ¿sabes qué? Necesito apagar todo. Y necesito resetearte. Resetear tu mente a valores de fábrica. A como yo te creé. A como yo te creé. Yo te hice de tal manera. Necesito que vuelvas a ese estado original. Y para los que conocieron de Dios, Dios dice, necesito que vuelvas a emocionarte. Quizás con las canciones, quizás con una palabra, quizás con un abrazo, con un encuentro. Necesito que ¿vieron cuando a veces te lastimás muy seguido la mano y se hace un callo y perdés cierta sensibilidad en la mano? Y Dios dice, muchas veces nuestras emociones, nuestro corazón se hizo un callo, algo tan duro que perdió esa capacidad de sentir. Y el Padre dice, necesito que vuelvas a sentir. Necesito cerrar tus ojos ahora un momentito. Y tratar de hacerte la imagen por unos segundos. Jesús hablándote y hay una multitud de ruidos y Jesús trata de que lo escuches. Y Jesús te dice, te amo, te amo. No dice nada más, solamente dice, te amo. Permití la ceguera para que me escuches, permití el desierto para que te enamores de mí. Necesito que reconozcas mi voz. Yo te estaba hablando hace rato, dice Jesús. Hace tiempo yo te estaba hablando. Necesito que vuelvas a reconocer mi voz. Necesito borrar de tu mente todo lo que se alojó, toda la información basura, ir y vaciar esa papelera de reciclaje, que se elimine definitivamente todo lo que se alojó en nuestra mente. Que reconozcamos la voz de Jesús y que nos guiemos absolutamente por la voz de Jesús. Que esa voz sea nuestra brújula en la vida. Que volvamos a esos valores de fábrica como Dios nos hizo al principio. Que aún en medio de la oscuridad sabemos que Él es la luz. Que aún en medio de la mayor tormenta que estemos atravesando, Él está a nuestro lado. Que aún en el mayor de los silencios vamos a obtener respuesta. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias Jesús, gracias. Gracias. Gracias te damos. Gracias, Señor.
que en el tiempo que sea que estemos atravesando, quizás en ese tiempo de oscuridad, de ceguera, comencemos a responder como Pablo. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que yo haga? Que podamos guiarnos cada día por tu voz, Jesús. Pero que podamos reconocerla por encima de todo, que reconozcamos tu voz, Jesús. Gracias. En tu nombre oramos. Amén y amén. Muchas gracias.